Jesucristo. Le invito a que abramos nuestras Biblias en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 7, y que continuemos nuestra lectura a partir del versículo 11. Vamos a dar lectura hasta el versículo 19. Hebreos capítulo 7, versículos 11 al 19. Les pido que abran sus Biblias, sus aplicaciones. Hoy no tenemos versículo en pantalla, así que va a tener que hacerlo a la antigua, acudir a su Biblia, a su espada. Les voy a dar unos minutos, unos segundos nomás en realidad, para que puedan ubicar el texto de la mañana de hoy, Epístola a los Hebreos, capítulo 7. Gracias al Señor hemos podido ir avanzando en nuestro estudio de la Epístola a los Hebreos. Dios permita que sea de mucha edificación, de tremenda bendición, crecimiento, madurez espiritual para su vida y para la mía. Hebreos capítulo 7, entonces, versículo 11. Vamos a dar lectura reverentemente a la palabra de nuestro Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levante otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Amén. Chile ha votado a favor de la redacción de una nueva constitución. Independiente de la posición política que usted y yo podamos tener al respecto, el 80% de los ciudadanos chilenos desconformes con la actual constitución consideran que esta ya no satisface las necesidades actuales de la sociedad chilena, por lo que se manifestaron democráticamente en las urnas pidiendo un cambio de constitución. Y es lo que ocurre cuando un sistema deja de cumplir a su propósito. Y es precisamente de eso de lo que vamos a hablar en la mañana de hoy. Hemos titulado a este sermón, necesitamos un cambio de sacerdocio. Y para meditar en este punto, si bien la introducción es polémica, nos ayuda a introducirnos al tema central, necesitamos un cambio, en este caso, en el caso del texto, un cambio de sacerdocio. Y para poder conducirnos en la meditación de la mañana de hoy y estudiar estos versículos que hemos leído, permítame poder hacerlo mediante solo 2 puntos. El primero de ellos es meditar en la imperfección del sacerdocio antiguo, lo que lo hemos expresado básicamente en los primeros 2 versículos del texto de esta mañana, para luego avanzar a nuestro segundo y último punto, la perfección del sacerdocio nuevo, y con esto demostrar por qué es necesario un cambio de sacerdocio. Dios nos ayuda entonces, mediante la gracia del Señor, comencemos a meditar en nuestro primer punto. Vaya conmigo al versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Con esta pregunta retórica, hermanos, iniciamos el punto de hoy.
Hemos venido hablando mucho acerca del sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec, pero nos hacemos la pregunta, ¿qué necesidad había de un nuevo orden? ¿Por qué era necesario un nuevo orden sacerdotal? Hace 1500 años que se practicaba ya el sacerdocio aarónico. ¿Qué necesidad había de un nuevo orden sacerdotal? Pues bien, el autor de Hebreos dedica esta porción, hermanos, a demostrar la necesidad de un cambio. Y esta demostración la inicia, como lo mencionábamos ya, mediante una pregunta retórica. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría de que se levantase a un otro sacerdote? Hasta este punto tenemos al menos dos cosas claras. Lo primero es que Dios mismo fue quien estableció el sacerdocio arónico. Y lo segundo es que Dios mismo más tarde predijo y juramentó que se levantaría un Mesías, rey sacerdote, según un orden sacerdotal distinto. Entonces tenemos dos cosas. Dios estableció el sacerdocio arónico y Dios profetizó que el Mesías sería de un sacerdocio distinto. Así está escrito en el Salmo 110, verso 4, y que el autor lo cita en el texto de la mañana de hoy en el versículo 17. Allí dice, pues será testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eso está extraído del Salmo 110, verso 4, donde está escrito, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Aarón. No, según el orden de Melquisedec. ¿Por qué juraría eso Dios si ya había un tipo de sacerdocio? Pues la tesis del autor es simple y brillante al mismo tiempo. El primer tipo de sacerdocio no era perfecto. Si pues la perfección viniese fuera por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría que Dios haya profetizado que se levantaría un Mesías según un orden sacerdotal distinto? Ahora, hermanos, ¿quiere esto decir que el sacerdocio aarónico era malo? ¿Era pernicioso? No, de ninguna manera. Hubo sacerdotes malos y perversos en la historia de la humanidad, como por ejemplo los sacerdotes de Moloch. Ellos sacrificaban bebés y niños al dios Moloch. O los sacerdotes de los pueblos prehispánicos en nuestro continente que también realizaban sacrificios humanos. Pero el sacerdocio arónico no era así. El sacerdocio arónico era santo y Dios le mandó, sed santos porque yo soy santo. El sacerdocio arónico fue instituido por Dios mismo. Si de algo se podían jactar los judíos, era de esto, de tener el mejor sacerdocio que el esfuerzo humano podía alcanzar. De modo que cuando se habla de imperfección del sacerdocio arónico, no estamos diciendo que era malo. Lo que estamos diciendo, interpretado en el contexto de Hebreos, es que este tipo de sacerdocio era incapaz de hacer perfectos a sus oferentes. Y en este punto, hermanos, creo que es necesario decir algunas cosas respecto al concepto de perfección. Porque podríamos entender cosas distintas si es que lo dejamos pasar. Nadie es perfecto. De seguro que usted ha dicho esta frase en más de una ocasión, ¿verdad? Yo le he dicho, yo creo que usted igual, la mayoría de las veces lo decimos en defensa propia, ¿verdad? O a veces queriendo defender a alguien más, bueno, es que nadie es perfecto. Y esta frase es cierta. Es cierta en el sentido de que nadie lo sabe todo, nadie lo puede todo, nadie es impecable, es decir, nadie es sin pecado. Yo sería el primero en levantar la mano si es que preguntáramos de todos los que estamos conectados aquí esta mañana, ¿quién es imperfecto? Yo soy imperfecto. Cada vez que abro la Biblia y leo la Escritura me muestra mis imperfecciones y cuán imperfecto soy y cuán perfecto es Cristo y cuánto me falta para llegar a la perfección de Cristo. Y espero que también ese sea su caso. Pero, ¿será de eso de lo que está hablando el autor sagrado en esta mañana? Resulta que la palabra perfección, así como prácticamente todas las palabras de nuestro lenguaje, salvo contadas excepciones,
tiene distintos significados según el contexto en el que se utilice. De ahí, por ejemplo, que hablamos de que Dios es perfecto en amor, perfecto en santidad, perfecto en bondad, perfecto en justicia, perfecto en todos y cada uno de sus atributos. Él es la perfección misma. Y la mayoría de las veces tenemos ese concepto de perfección. Pero resulta que también decimos que nuestros seres amados son perfectos. Por ejemplo, cuando nace un bebé, decimos es perfecto. Aunque no sea el bebé más lindo del mundo, e incluso aunque no venga completamente sano, para todo padre su bebé es perfecto. Lo mismo ocurre con los enamorados. El esposo del libro del Cantar de los Cantares le dice a su esposa románticamente: ábreme, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Cada vez que yo llego a la casa, golpeo la puerta y le digo eso a mi esposa. A mi perfecta mía. Espero que usted también le diga así a su esposa y las esposas a sus esposos. ¿Son perfectos para ustedes? Deben serlo. Nosotros somos perfectos para Cristo y Cristo es perfecto para nosotros. De los cristianos que son maduros, la Biblia también dice que son perfectos. De hecho, es probablemente el significado más habitual que encontramos en las Escrituras, es cuando se refiere la palabra perfección a cristianos que están en una posición de madurez, avanzados en la fe, maduros en la fe. Pero en el punto que estamos leyendo en la mañana de hoy, en este caso particular se dice perfecto de un sistema sacerdotal que es capaz, escúcheme bien, de llevar y mantener a los creyentes en la presencia de Dios. Y esto, hermanos, llevar y mantener a los creyentes a la presencia de Dios, esta perfección en su propósito, era algo que el sacerdocio aarónico no podía hacer. Y es en ese sentido en que se dice que este sistema aarónico era débil e ineficaz, como lo dice textualmente el versículo 18. Vaya conmigo al verso 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, versículo 19, pues nada perfeccionó la ley. Hermanos, podríamos resumir, para poder entender bien este concepto de sacerdocio, la esencia del sacerdocio sería más o menos esta: es el oficio espiritual responsable de llevar y mantener a los hombres cerca de Dios, en la presencia misma de Dios. Su propósito era reconciliar a los hombres con Dios por medio de un sacrificio por los pecados. Y esto solamente lo podía cumplir parcialmente el sacerdocio aarónico. En este sacerdocio arónico, usted recordará que este acercamiento a Dios ocurría solo parcialmente y ocurría una sola vez al año. Si bien en cada sacrificio podíamos ver una forma de acercamiento a Dios, era de forma particular en el día de la expiación, el famoso Yom Kippur, en que el pueblo, representado en la persona del sumo sacerdote, entraba por un breve tiempo al lugar especial de la presencia de Dios, que se llamaba, pero que lo responda en casa, lugar santísimo. Muy bien. Y este lugar santísimo estaba cerrado para todos los demás. Estaba cerrado todo el año. Se abría solamente una vez al año y dejaba entrar a una sola persona. Había un velo que lo separaba del resto del templo. Vemos esto mismo en el monte Sinaí, cuando Dios le da las tablas de la ley a Moisés. El pueblo tuvo que esperar abajo, al pie del monte, y si se acercaba al monte, incluso si un animal tocaba el monte, debía ser liquidado. No podían acercarse a la presencia de Dios. Más tarde, cuando se construye el tabernáculo, se divide también en un lugar santo y santísimo con un velo que separaba ambos lugares. La misma estructura la vemos más tarde en el templo. De modo, hermanos, que Aarón no puede introducir a los creyentes a la presencia de Aarón, de Dios, perdón. En otras palabras, la entrada a la presencia especial de Dios tenía un letrero que decía prohibido entrar. Aarón no podía introducir a los creyentes a la presencia de Dios. 1500 años de sacerdocio, 1500 años de sacerdocio no pudieron hacer perfectos a los oferentes. Se estima que hubo alrededor de 84 sumos sacerdotes en toda la historia de Israel.
y sacerdotes muchísimos más, incontables, pero sumos sacerdotes se contabilizan 84. Pues bien, ninguno de los 84 sumos sacerdotes que tuvo Israel fue perfecto ni llevó a la perfección al pueblo. Desde Aarón, el primer sumo sacerdote, hasta Pinas ben Samuel, el último sumo sacerdote de Israel que ministró del 67 al 70, cuando fue destruido Jerusalén. Ninguno de ellos fue capaz de llevar al pueblo a Dios. Millones de sacrificios fueron insuficientes. Un poco más adelante, en el capítulo 10, el autor de Hebreos nos dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. Ahora, el autor de Hebreos, si bien parece revolucionario en lo que está diciendo, no es el primero en notar esta imposibilidad de acercarse a Dios. Usted recordará que Jesús mismo dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esto, hermanos, lo dijo Jesús hablando a los judíos que estaban bajo el antiguo pacto. A ellos les dijo: nadie puede venir al Padre sino por mí. Se los dijo a judíos que estaban bajo el antiguo pacto, el cual era incapaz de llevar a los hombres hasta el Padre. Versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y esto es importantísimo para los destinatarios originales, porque cambiando el sacerdocio necesario es también que haya cambio de ley, y esto le tapa la boca a los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Pues en términos simples, los judaizantes eran individuos sumamente tóxicos. Eran judíos que se hacían pasar por cristianos y que influenciaban a los conversos a creer que Cristo era insuficiente. Tenían que sumarle, añadirle a Cristo las obras de la ley. Por lo tanto, debían circuncidarse, tenían que guardar el sabbat, tenían que ofrecer sacrificios, tenían que guardar ciertas dietas, ciertas fiestas, etcétera, etcétera. No, dice el autor, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya cambio de ley. Estas cosas ya no tienen necesidad de guardarse. De manera, hermanos, que si alguno de ustedes se encuentra con cierto grupo de personas, de un grupo religioso particular, que le quieren convencer de guardar el día sábado y de guardar una serie de dietas, etcétera, usted ya sabe qué responder. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Resulta que algunos creen que el cristianismo es solo la continuación del judaísmo, solo que se le añade a Jesús, es decir, es el Antiguo Testamento con todas sus leyes más Jesús. Pero eso no es lo que nuestro texto nos enseña. Este versículo nos está hablando de un cambio, porque cambiado el sacerdocio, necesario es también que haya cambio de ley. La palabra cambiar, hermanos, del griego metatitemi, quiere decir poner algo en lugar de otra cosa. Se saca lo primero y se establece lo segundo. En un sentido es cierto que el cristianismo proviene del judaísmo, pero el cristianismo no es judaísmo mejorado, es más bien el reemplazo del judaísmo. Es tomado el judaísmo, se saca de su puesto y se pone otra cosa en su lugar, en este caso el cristianismo. El nuevo sacerdocio, según el orden de Melquisedec, no estaba añadiéndole cosas a Aarón, lo estaba reemplazando. Melquisedec no estaba añadiendo o mejorando a Aarón, no es un Aarón 2.0. Es un reemplazo completo, es un nuevo sistema operativo completamente diferente. Hermanos, la enseñanza de Hebreos capítulo 7, versículo 11, entonces se hace clarísima. Si el sacerdocio de Aarón fuera perfecto, ¿por qué Dios proveyó otro sacerdocio? Pues es porque era imperfecto y debía ser cambiado.
Ahora, debemos recordar algo importante. El autor le estaba diciendo esto a un grupo de judíos convertidos al cristianismo. Tal vez a nosotros hoy nos resulta sumamente fácil de escuchar esto y de aceptarlo fácilmente, pero para los judíos no era un cambio fácil y ligero. No, tirar por la borda una tradición de 1500 años de sacerdocio aarónico, algo que era parte esencial de la identidad judía, algo que era el sistema sacerdotal instaurado por Dios mismo. No era llegar y cambiar por algo nuevo de la noche a la mañana como una cosa ligera, al contrario, era una cosa seria. ¿Cómo abandonar 1500 años de tradición? Pero la lógica y la evidencia presentada por el autor de Hebreos son irrefutables. Resulta que fueron 1500 años de ineficacia. Una tradición de 1500 años que no logró el acceso directo a Dios. Son 1500 años de historia que testifican que por ahí no es el camino. Y en la mañana de hoy, el texto nos enseña una vez más que el camino de la justificación por las obras no es el camino de Dios. Como hay una frase muy actual hoy en día, por ahí no es. Si tu religión se está basando en justificarte por tus propias obras o por el sacerdocio de Aarón o por cualquier otro tipo de justificación por obras, por ahí no es. Abandone ese camino. La religión de las obras no puede hacer perfectos a sus adeptos, ya sea el sistema aarónico o tu propio sistema de obras. Solo el perfecto sacerdocio de Jesús, según el orden de Melquisedec, puede introducirnos y mantenernos en la perfecta presencia de Dios. Eso es importante, se lo voy a repetir. La religión de las obras no puede hacer perfectos a sus adeptos, ya sea el sistema arónico o tu propio sistema de obras. Solo el perfecto sacerdocio de Jesús, según el orden de Melquisedec, puede introducirnos y mantenernos en la perfecta presencia de Dios. Hermanos, si la perfección fuera por nuestras buenas obras, ¿qué necesidad tendríamos de un sumo sacerdote como Jesús? Seríamos nuestros propios sacerdotes que ofreceríamos nuestras propias buenas obras a favor de nosotros mismos. Y esto, según el profeta, es un trapo de inmundicia. No podemos presentarnos delante del Dios 3 veces santo vestidos de nuestra propia justicia, de nuestras propias obras. Ni siquiera el mejor sistema sacerdotal que el esfuerzo humano podía alcanzar, que era el sacerdocio arónico, fue capaz de lograr la perfección, menos tu sistema y mi sistema de obras propias. El sacerdocio aarónico y sus millones de sacrificios fueron insuficientes, millones de sacrificios, todos insuficientes, pero Cristo, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso nos dice la Escritura. Cristo, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y esto nos lleva a nuestro segundo y último punto: la perfección del nuevo sacerdocio. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y esto, hermanos, es aún más manifiesto. Nuestro Señor no vino de la tribu de Leví, vino de la tribu de Judá. Y ojo con esto, porque esto podría parecer un impedimento. Si vino de la tribu de Judá, entonces
casi que se descarta de forma automática que pueda ser sacerdote, porque en nada habló Moisés tocante al ministerio sacerdotal en la tribu de Judá. De hecho, históricamente, y yo sé que ya lo hemos mencionado antes, pero se lo voy a decir de nuevo, históricamente no teníamos buenos antecedentes de personas de la tribu de Judá que se involucraron en cosas sacerdotales. No les fue bien. Tenemos, por ejemplo, a Usías. Usías era un rey descendiente de David, pertenecía a la tribu de Judá, de la línea real de la casa de David, y al final de sus días, después de haber sido un excelente rey, su corazón se turbó, quiso ofrecer sacrificios y funciones sacerdotales él mismo. Los sacerdotes trataron de impedírselo, él no quiso escucharlo y Dios lo hirió con lepra y estuvo leproso, apartado en una casa solo hasta el fin de sus días. Tenemos otro rey que, si bien no era de la tribu de Judá, era de la tribu de Benjamín, tampoco podía ofrecer sacrificios. Su nombre era Saúl. Él ofreció sacrificios de forma inapropiada y Samuel lo reprende y le dice que por esa desobediencia, por esa actitud irreverente, sería quitado del reino. De modo que no tenemos buenos antecedentes de personas de otra tribu que se atrevieran a ofrecer sacrificios. Sin embargo, el autor hace una conexión fascinante. Si bien Jesús no pertenecía a la tribu de Leví y por ende pareciera que no podía ser sacerdote, el autor puede ver que hay algo superior a esto. Jesús no está contradiciendo la ley, sino que está por sobre la ley. No es que Jesús simplemente contradiga el sistema sacerdotal, sino que su sacerdocio es superior al sistema sacerdotal. ¿Según qué orden podría preguntarse un judío? Si tenemos el orden de Aarón, bueno, la respuesta del autor es un orden superior, como lo vimos en el sermón pasado, el orden de Melquisedec. Y si a semejanza de Melquisedec se levanta otro, de otra tribu distinta. Nota que finalmente esto que podía parecer una contraindicación para que Jesús fuera sacerdote, viene siendo más bien de fortaleza para el sistema sacerdotal superior al de Aarón. Es glorioso. Este análisis que hace el autor de Hebreos es brillante. No podríamos nosotros haberlo alcanzado y deducido por nosotros mismos, pero gracias al Señor por su palabra, que nos puede dar esta luz y nos puede mostrar cómo Jesús es superior a Aarón y cómo Aarón, al ser imperfecto, debía ser cambiado. El texto nos dice en el versículo 15, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. La palabra distinta aquí es importante. El griego tiene básicamente dos palabras para distinto. Una es alos, que significa otro, pero de la misma clase, como por ejemplo cuando Aarón fue sucedido por otro sacerdote, en este caso su hijo, pero de la misma clase. Y la otra palabra que tiene en griego es héteros, que significa otro, pero de clase distinta. Resulta que la palabra distinto que se ocupa aquí en el texto de Hebreos es precisamente la palabra héteros, es otro de clase distinta. De modo que esto es aún más manifiesto, dice el versículo 15, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, es decir, de una clase diferente. En Cristo, entonces, hermanos, no tenemos a otro sacerdote más, uno más dentro de una larga lista de más de 80 sumos sacerdotes. No, en Cristo tenemos un sacerdote completamente distinto, diferente, completamente único. Él es otro. Esto nos recuerda a la naturaleza de Dios. Dios es santo en el sentido de que Dios es otro. Es distinto, completamente distinto y diferente a todo el resto de su creación. Es distinto aún del ángel más cercano que pueda estar cerca de su trono. Dios es distinto a él. Santo, dice una alabanza, santo tú eres solo y no hay nada a tu lado. Dios es otro, es distinto. Y resulta que de la misma manera Jesús es un sacerdote distinto. Él es otro tipo de sacerdote, según no el orden de Aarón,
sino según el orden de Melquisedec, no constituido, dice la Escritura, conforme a la ley del mandamiento. Versículo 16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Hermanos, en este versículo se contraponen dos formas de constitución. La forma de constitución de la ley carnal, que literalmente en el texto griego así dice el texto, y la constitución conforme al poder de una vida inmortal. Dos tipos de constitución. Usted sabe que los sacerdotes del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, eran constituidos según esta ley carnal que habla nuestro texto. Eran constituidos por la ley de la descendencia, por simple descendencia, por ley carnal. No se les pedía ninguna cualificación moral o espiritual. Se esperaba, obviamente, que los sacerdotes fueran santos. El Señor les dice, sed santos porque yo soy santo. Pero su ordenamiento no dependía de la piedad del sacerdote, sino de la tribu y de la familia de la que provenía, y punto. Es así como vemos ejemplos sumamente tristes en el Antiguo Testamento, de sacerdotes, por ejemplo, los hijos de Elí. Usted recordará los hijos de Elí en el tiempo previo de Samuel, cómo el nombre de Dios y la ley de Dios era menospreciada y blasfemada por causa del mal comportamiento de los hijos de Elí. Su comportamiento era casi indescriptible. Ocurrió algo parecido después con los hijos de Samuel. También se corrompieron. Más adelante vemos al sacerdote Caifás que tramó y ejecutó el asesinato injusto de nuestro Señor Jesucristo, de modo que vemos que los sacerdotes y los sumos sacerdotes no necesariamente eran hombres piadosos. En Aarón mismo vemos un hombre que mientras Dios le estaba entregando la ley a Moisés, Aarón le estaba construyendo un becerro de oro al pueblo para que adorase. De modo que vemos que el sacerdocio no era por el carácter piadoso del sacerdote, sino simplemente, como dice el texto, por ley de descendencia, o en el original, por ley carnal. Pero en el caso de Jesús, no fue así. El sacerdocio de Jesús no fue una obligación familiar o externa. El sacerdocio de Jesús es más bien una compulsión interna. Es por quien Él es. Él es el santo Hijo de Dios, en quien el Padre se complace. A Él debemos oír. Eso fue lo que el Padre dijo en el monte de la transfiguración. Ahí hay un dato importante, dentro de las muchas cosas que podríamos rescatar. Pedro, ¿cierto?, con Juan y Jacobo, ven a Jesús transfigurado y ven a Moisés y a Elías. Pedro logra hilvanar unas palabras torpes al respecto, son cubiertos por una nube y el Padre responde, como respuesta a lo perdido que estaba Pedro, este es mi Hijo amado, a él oíd. Ahí estaba Jesús, estaba Moisés y estaba Elías. Y el Padre no dijo, este es mi Hijo amado, escuchen a Moisés y a la ley. Estando allí Moisés, lo que el Padre dice es, escuchen a Jesús, escuchen a mi Hijo amado, a él oíd. Allí ya se estaba clarificando este reemplazo de ley que habría, porque era necesario este cambio de ley, puesto que la ley no pudo hacer perfecto a nadie. Por tanto, debíamos oír ¿a quién? ¿A Moisés o a Jesús? A Moisés, que apuntaba a Jesús, o a Jesús mismo. ¿A quién debemos oír? Este es mi Hijo amado, a él oíd. Hermanos, Jesús ha sido constituido sumo sacerdote conforme al poder de Dios. A este Jesús Dios le levantó de los muertos, haciéndole Señor y Cristo. Jesús ha sido constituido sumo sacerdote no conforme a la ley de la descendencia, sino conforme al poder de la resurrección. Él es un sumo sacerdote como Melquisedec. Él vive para siempre. Su sacerdocio, consecuencia del triunfo sobre la muerte, es un sacerdocio eterno, permanente, inmutable. Él es el gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia,
sino según el poder de una vida indestructible. Su vida post-resurrección fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el amén del Padre a la ofrenda de su Hijo. Fue la confirmación del Padre de que Jesús es su Hijo amado en quien debemos, a quien debemos oír, en quien debemos recurrir, en quien debemos confiar. Versículos 18 y 19, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Este es el punto cúlmine del texto. Cristo reemplaza a Aarón. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Dios ha dejado a un lado lo antiguo e imperfecto y lo ha reemplazado por algo nuevo y perfecto, por algo mejor. Esa es la idea que se transmite en la palabra abrogar. Es quitar algo que se había establecido, todo el complejo sistema de sacrificios, toda la ley ceremonial quedó cancelada, anulada, eliminada en su totalidad. Y Dios soberanamente confirmó esta anulación. Esto podría ser difícil, como le decía, de oír para un judío, pero esto no solamente queda demostrado por la evidencia y por la lógica del autor, sino que un par de años más tarde de que se escribió la epístola, en el año 70 después de Cristo, Dios soberanamente confirma esta anulación del sistema sacerdotal arónico de forma histórica, de forma concreta, en la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Desde el año 70 no ha habido templo, no ha habido sacerdotes ministrando en el templo, no ha habido lugar santísimo, no ha habido Yom Kippur, día de la expiación, correctamente ejercido me refiero. Pedro más tarde dice que los profetas profetizaron acerca de la gracia destinada para nosotros, y a esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Es decir, toda la ley y los profetas no eran un fin en sí mismos, sino que estaban apuntando a una gracia destinada a nosotros, a la gracia en la persona de Jesucristo, en quien estaríamos completos. La perfección, por lo tanto, el poder estar completo se alcanza no según la ley de Moisés, no según el sistema sacerdotal aarónico, sino según la ley de Cristo, en el sistema sumo sacerdotal de Cristo conforme al orden de Melquisedec. Es en él en quien podemos estar completos y en quien podemos estar perfectos. Dijimos que el sacerdocio arónico era incapaz de introducir al pueblo al lugar santísimo. Solo podía entrar un representante una vez al año durante un breve instante. Había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Era imposible entrar. Era como si hubiese un letrero que dijera prohibida la entrada. Pero lo que hace Jesús es rasgar el velo de arriba a abajo y abrir un camino nuevo y vivo para que todo el pueblo, no solamente un hombre selecto, elegido entre los sacerdotes como sumo sacerdote, pudiera entrar, sino que hasta el más pequeño de los hombres, usted, yo, los que nunca habríamos podido acceder al lugar santísimo. Hoy podemos entrar no a un lugar santísimo físico, sino al trono mismo de Dios por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él abrió un camino nuevo y vivo para presentarse no solo una vez, sino para sentarse a la diestra de Dios para siempre, para que nosotros tuviéramos acceso a Dios, no solo en el día del Yom Kippur, sino en los 365 días del año, los 7 días de la semana, las 24 horas del día, todos los días de nuestra vida. Él ganó eso para nosotros. Nota cómo Jesús es mucho mejor y superior a Aarón y cómo el sistema sacerdotal aarónico debía ser quitado, reemplazado para poner este sistema sacerdotal de Cristo según el orden de Melquisedec. La ley de Moisés y el sistema sacrificial nunca tuvieron por objeto ser permanentes, sino ser señales que anunciaban, que apuntaban hacia la perfección que vendría en la persona y en el sacerdocio del Mesías. Lo viejo pasó, lo nuevo llegó, como dice una alabanza. Concluimos pues
que necesitamos un cambio de sacerdocio. Concluimos que la religión de las obras no puede hacer perfectos a sus adeptos, ya sea el sistema aarónico o tu propio sistema de obras. Solo el perfecto sacerdocio de Jesús, según el orden de Melquisedec, puede introducirnos y mantenernos en la perfecta presencia de Dios. Necesitamos un sacerdote mejor que el débil Aarón. Necesitamos un sacerdocio que nos lleve a la presencia de Dios no solo un día en el año. Necesitamos un sacerdote que no se muera, sino que viva para siempre para interceder por nosotros. Necesitamos un sacerdote distinto al orden de Aarón. Necesitamos un sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tú necesitas a Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Tu religión de obras no te puede hacer perfecto. La religión de obras no puede hacer perfectos a sus adeptos, ya sea el sistema de Aarón o tu propia obra. Solo el perfecto sacerdocio de Jesús, sus obras, su intercesión, su sacerdocio, según el orden de Melquisedec, puede introducirnos y mantenernos ante el trono de Dios en la presencia misma de Dios. Hermano, amigo que me escuchas, tú necesitas a Jesús. Tú necesitas desvestirte de tus propias obras. Tú necesitas abandonar cualquier otro tipo de sacerdocio distinto al que hemos planteado en esta mañana. Tú necesitas abrazarte únicamente de Jesús, de los pies de Jesús, del sacerdocio de Jesús. Tú necesitas a Jesús.